El mapa geopolítico global siempre ha sido un tejido de promesas y asimetrías. Hubo un tiempo en que las fronteras delimitaban soberanías estables, y la permanencia en la tierra natal era el curso natural de una existencia predecible. Hoy contemplamos una geografía de la fractura. El hogar, ese espacio que la memoria colectiva asocia con el arraigo y la seguridad, se convierte para millones de individuos en una jaula de cristal o en un territorio de hostilidad estéril. Una sola determinación, un instante de quiebre absoluto, posee la fuerza de disolver décadas de arraigo, empujando a comunidades enteras a dejar atrás su historia, sus lazos consanguíneos y su memoria vernácula. El destino no es una certeza, es una silueta difusa que parpadea justo al borde de lo alcanzable. Observamos este fenómeno no como un evento fortuito, sino como un engranaje socioeconómico que opera bajo fuerzas estructurales invisibles para el ciudadano promedio. El año 2026 se presenta como el espejo de estas tensiones acumuladas. Mientras los centros urbanos del hemisferio norte intentan blindar sus perímetros, los flujos humanos encuentran grietas en los sistemas de control, reescribiendo la demografía y la mano de obra en la sombra. ¿Cuáles son las naciones que en este preciso instante registran los mayores índices de tránsito irregular hacia los Estados Unidos? ¿Qué dinámicas profundas, más allá de la superficie estadística, fracturan estas sociedades hasta volver la expulsión un imperativo biológico? Iniciamos este escrutinio en el puesto número 10, fijando la mirada en Brasil. La narrativa global suele asociar a esta nación con la opulencia de su cultura urbana, la inercia de sus metrópolis expansivas y una vitalidad que enmascara fisuras estructurales profundas. Sin embargo, detrás del eco de su proyección internacional, se consolida una corriente migratoria silenciosa y persistente. Desde el año 2014, el ecosistema brasileño comenzó a dar muestras de una fatiga institucional y económica severa. Lo que inicialmente pareció una fluctuación cíclica se transformó en una crisis de confianza que afectó a los estratos medios y bajos de la población. Las métricas de control fronterizo en 2026 confirman que decenas de miles de ciudadanos brasileños son interceptados anualmente, configurando un ascenso constante que desafía las proyecciones demográficas de la última década. El motor de este desplazamiento es la disparidad interna. A pesar de ostentar el Producto Interno Bruto más robusto de Sudamérica, el tejido social brasileño padece una desigualdad endémica y un encarecimiento del costo de vida que asfixia el consumo básico. La pobreza urbana perpetúa un escenario donde la idea de insertarse en el mercado laboral estadounidense, incluso bajo condiciones de vulnerabilidad jurídica, adquiere un carácter de urgencia. A esto se suma el factor de la seguridad colectiva. En los núcleos de alta densidad periférica, el control territorial ejercido por facciones al margen de la ley desmantela cualquier noción de futuro estable para las familias trabajadoras. El método de inserción brasileño posee una particularidad técnica. Una fracción considerable ingresa de manera regular mediante visados de turismo o permisos temporales para posteriormente dilatarse en el tiempo más allá de los límites legales. Este contingente humano se absorbe con rapidez en los enclaves comunitarios preexistentes de estados como Nueva Jersey y Massachusetts, asimilándose en los sectores de la construcción, el mantenimiento y la hospitalidad. En ciertas urbes norteamericanas, estos vecindarios han desarrollado un microsistema cultural tan denso que cuenta con comercios, instituciones y medios de comunicación propios, demostrando cómo el flujo migratorio es capaz de fundar un nuevo hogar dentro de la extrañeza. Desplazamos el eje analítico hacia el puesto número 9, donde encontramos a China. El gigante asiático desafía la percepción convencional del tránsito indocumentado, comúnmente asociado a fronteras terrestres contiguas. En 2026, la presencia de nacionales chinos sin estatus legal en territorio norteamericano muestra un incremento sostenido que supera los 100.000 individuos según las estimaciones de los Centros de Estudio Demográfico. El patrón aquí abandona la ruta del desierto y adopta la vía de la infraestructura legal.
El visado académico, el permiso laboral o la autorización turística operan como el umbral de entrada. Una vez cruzado, el individuo se vuelve invisible para el sistema de control migratorio al decidir no retornar. Pero existe un segmento paralelo que recurre a arquitecturas de tránsito mucho más complejas y de alto riesgo financiero. Redes de logística transnacional organizan itinerarios que cruzan múltiples fronteras en América Latina antes de aproximar a los migrantes al límite sur estadounidense. Estas travesías exponen a las personas a peligros geográficos y extorsiones sistemáticas. ¿Qué motiva a un ciudadano a abandonar la segunda economía del planeta? La respuesta exige una alternancia entre el dato material y la realidad civil. El mercado laboral interno, altamente competitivo y jerarquizado, ofrece pocas garantías de movilidad social para las clases trabajadoras emergentes, mientras que las restricciones del modelo de gobernanza estatal limitan las libertades individuales y la disidencia discursiva. Ciudades como Nueva York operan como el receptor histórico de esta corriente, ofreciendo una red de contención comunitaria que facilita el acceso inmediato a la vivienda y al empleo informal, atenuando el impacto de la ilegalidad institucionalizada. El puesto número 8 nos conduce a la India, un actor cuya dinámica migratoria se despliega en una dualidad desconcertante. Mientras la narrativa oficial celebra la exportación de capital intelectual altamente cualificado hacia los sectores tecnológicos de Silicon Valley. Las estadísticas del año 2026 revelan la existencia de cientos de miles de ciudadanos indios habitando en los Estados Unidos sin la debida autorización reguladora. El mecanismo del desajuste legal es, con frecuencia, el vencimiento de visados de no inmigrante, tales como la categoría H1B o los permisos de formación universitaria. El profesional o el estudiante que ingresa bajo el amparo de la ley se encuentra de pronto ante la pérdida del empleo, la imposibilidad de renovar el patrocinio corporativo o el fin de sus estudios, optando por la clandestinidad antes que por el retorno al origen. La presión competitiva en el subcontinente es monumental. La India titula a más de 1 millón de ingenieros cada año, y la oferta laboral interna es incapaz de absorber esta masa crítica con salarios proporcionales al esfuerzo formativo. Ante este panorama, el riesgo de la irregularidad en Occidente se evalúa como un costo aceptable frente a la recompensa de un ingreso en divisas fuertes. El proceso se retroalimenta mediante el efecto red, la instalación de un nodo familiar en metrópolis como San Francisco, Chicago o Nueva York, pavimenta el camino para la llegada de nuevos parientes, debilitando la efectividad de las barreras migratorias tradicionales. Al mismo tiempo, el contraste entre el desarrollo de los centros urbanos indios y la precariedad de sus zonas rurales perpetúa un flujo constante de mano de obra no cualificada que busca escapar de la subsistencia agraria. Llegamos al puesto número 7. Ocupado por Cuba, una geografía donde la migración no es solo un fenómeno económico, sino una constante histórica e identitaria. A pesar de su dimensión insular y demográfica reducida, Cuba mantiene en 2026 un flujo ininterrumpido de migración hacia el norte. La arquitectura económica de la isla, caracterizada por la centralización estatal y la escasez crónica de insumos básicos, restringe el desarrollo material del individuo a niveles de mera supervivencia. La fatiga social se agudiza ante la falta de canales de participación civil y las restricciones cotidianas del entorno político. La trayectoria migratoria cubana está marcada por el peso de la memoria legislativa. Las prerrogativas jurídicas especiales que durante décadas facilitaron su regularización siguen ejerciendo una atracción psicológica inconsciente. Aun cuando los marcos legales actuales se han vuelto rigurosos e inflexibles, decenas de miles de cubanos se presentan anualmente en la frontera sur estadounidense, tras haber sobrevivido a rutas que varían entre la precariedad absoluta de embarcaciones artesanales en el estrecho de la Florida y extensos trayectos terrestres a través del istmo centroamericano. El ecosistema receptor en el estado de Florida funciona como un amortiguador social y laboral inmediato, absorbiendo a los recién llegados en una estructura urbana
que habla su propio idioma y comprende su nostalgia. El análisis de estos 5 primeros componentes de la lista nos revela que el tránsito indocumentado en 2026 no responde a una causa única, sino a un tejido multifactorial donde la aspiración individual colisiona con el agotamiento de los modelos estatales. Los datos duros describen una tendencia al alza, pero las historias humanas sugieren que la frontera es, ante todo, un límite mental que se cruza mucho antes de tocar el suelo extranjero. La complejidad de este fenómeno plantea una interrogante fundamental que desafía los discursos políticos contemporáneos y las estrategias de seguridad nacional en el hemisferio occidental, sugiriendo que las fuerzas que movilizan a estas poblaciones poseen una raíz mucho más profunda y difícil de contener de lo que las administraciones estatales están dispuestas a admitir. El análisis de los desplazamientos geográficos nos obliga a abandonar la periferia estadística y adentrarnos en la maquinaria interna del colapso estructural. En el puesto número 6, Vietnam se presenta como un testimonio de cómo los sistemas de control estatal y las asimetrías de la globalización moldean la ilegalidad. Con una población indocumentada que en 2026 ronda los 100.000 individuos en suelo estadounidense, la diáspora vietnamita no utiliza las rutas físicas del desierto, sino las rendijas del entramado burocrático. El 70% de estos inmigrantes ingresa mediante canales regulares, visados de intercambio académico o permisos turísticos, para luego disolverse en el tejido económico informal. ¿Cuál es la fuerza centrífuga que opera en una economía que los analistas internacionales catalogan como un milagro emergente? Detrás de un crecimiento sostenido del PIB, el modelo de partido único en Vietnam centraliza los recursos en los polos industriales, ensanchando una brecha de desigualdad regional, donde el ingreso medio en las zonas rurales apenas alcanza 1/3 del salario urbano. La asfixia de las libertades civiles y la vigilancia digital actúan como un catalizador silencioso, empujando a las clases medias aspiracionales a buscar un ecosistema donde el esfuerzo se traduzca en propiedad privada y no en sumisión institucional. La densa red de comunidades preexistentes en estados como California y Texas funciona como una infraestructura de absorción. Un imán histórico que transforma el éxodo individual en una corporación transnacional de remesas y reagrupación familiar. El descenso por este inventario de la fractura nos conduce al puesto número 5, Ecuador. Aquí, la memoria económica se convierte en destino. Para comprender la constante expulsión de ciudadanos ecuatorianos en 2026, es imperativo retroceder al colapso financiero de finales de los años 90, cuando la dolarización de la economía extirpó la soberanía monetaria y evaporó los ahorros de toda una generación. Aquella herida estructural mutó en una inercia migratoria crónica. Hoy las estimaciones oficiales revelan que cientos de miles de ecuatorianos sabían la irregularidad en los Estados Unidos, concentrándose con especial densidad en enclaves urbanos como Queens, en Nueva York. La dolarización, que prometía estabilidad, se transformó en una trampa de costos elevados para los pequeños productores agrícolas de la región andina. El encarecimiento de los insumos y la falta de líneas de crédito estatales han vuelto inviable la subsistencia agraria. El migrante ecuatoriano recurre de manera creciente a la vía terrestre, un tránsito que cruza el istmo centroamericano bajo la tutela de organizaciones criminales que operan como agencias de viajes clandestinas, cobrando tarifas que oscilan entre los $12,000 y $15,000 por individuo. Esta deuda inicial hipoteca el futuro del migrante antes de su llegada, forzándolo a insertarse en los sectores más precarizados de la construcción y los servicios en el norte, donde la ausencia de derechos laborales es el precio que se paga por la estabilidad monetaria que su patria les negó, al aproximarnos a los puestos de vanguardia. La narrativa de la oportunidad económica se desvanece para dar paso al imperativo de la supervivencia pura. En el puesto número 4, El Salvador se sostiene como un recordatorio de que un territorio puede vaciarse cuando la paz social se vuelve una mercancía inalcanzable.
A pesar de las políticas gubernamentales de confinamiento masivo y la militarización del espacio público que coparon los titulares internacionales en los años previos, el año 2026 demuestra que las causas profundas de la expulsión permanecen intactas. La tasa de empleo informal en el país roza el 70%, dejando a la mayoría de la población fuera de cualquier red de seguridad social. Las familias atrapadas entre la miseria estructural y el trauma histórico del control pandillero evalúan el éxodo no como una opción de progreso, sino como la última línea de defensa contra la extinción. El viaje hacia el norte se ejecuta bajo una atmósfera de urgencia médica. Se huye con lo opuesto. Más de 1 millón de salvadoreños residen ya en los Estados Unidos, y esta masa crítica ejerce un tirón gravitacional irresistible. Las redes comunitarias en Virginia o Los Ángeles no solo envían remesas que sostienen el 20% del PIB salvadoreño, sino que configuran un mapa de refugio que burla los controles biométricos de las fronteras contemporáneas. La vecindad geográfica nos traslada al puesto número 3, Honduras. Si el colapso social de la región tiene un epicentro de vulnerabilidad múltiple, este se localiza en el territorio hondureño. En 2026, la nación centroamericana se consolida como uno de los principales emisores de migración indocumentada debido a una tormenta perfecta, donde la violencia endémica se alía con el colapso medioambiental. El fenómeno del cambio climático ha dejado de ser una proyección teórica para convertirse en un agente de desahucios masivos en el denominado corredor seco. Sequías prolongadas seguidas de inundaciones sistemáticas han destruido más del 40% de los cultivos de subsistencia de maíz y frijol, liquidando la economía de las comunidades campesinas. Sin cosechas y bajo la extorsión de redes criminales que graban desde el transporte público hasta el acceso al agua potable, decenas de miles de hondureños se integran anualmente en las llamadas caravanas. Estructuras de desplazamiento colectivo que buscan la seguridad en la masa para hacer frente a los peligros del tránsito por territorio mexicano. Al llegar a los Estados Unidos, estos contingentes se incorporan de manera inmediata a la agricultura intensiva y a los servicios básicos, asumiendo los roles que la mano de obra nativa rechaza, bajo salarios que perpetúan su condición de exclusión jurídica. En el puesto número 2, Guatemala emerge como el eje de uno de los corredores de tránsito más lucratis y trágicos del globo. El Estado guatemalteco exhibe en 2026 una de las tasas de desnutrición crónica infantil más elevadas del hemisferio, un dato que desmitifica cualquier discurso de estabilidad macroeconómica. La exclusión histórica de las comunidades indígenas, que representan casi la mitad de la población, se traduce en una ausencia total de servicios públicos e infraestructura en los departamentos de Occidente. El minifundio agrícola, devastado por la volatilidad de los precios internacionales del café y la alteración de los ciclos climáticos, ha dejado de ser un medio de vida. El tránsito hacia el norte de familias completas y menores no acompañados es el reflejo de una sociedad que externaliza su crisis demográfica. Las remesas en Guatemala no son un complemento al ingreso. Constituyen el tejido conectivo que evita el impago soberano y la quiebra del consumo interno. Corporaciones bancarias, locales y cooperativas de ahorro han diseñado productos financieros específicos para la recepción de estos fondos, evidenciando cómo las instituciones formales se lucran indirectamente de la ilegalidad transfronteriza. Transformando el drama del exilio en una línea de negocio regulada es en esta aceleración de las fuerzas de expulsión, donde el sistema nos revela su contradicción más profunda. Los mismos estados que blindan sus accesos dependen de la existencia de esta subclase desprovista de derechos para sostener sus industrias básicas. Las fronteras operan como presas que regulan el caudal, pero nunca lo detienen del todo, manteniendo la tensión exacta entre la oferta de mano de obra barata y la demanda de seguridad política. Este equilibrio precario nos sitúa ante la antesala del origen, el punto de confluencia donde la geografía y la historia se imponen sobre cualquier decreto legislativo. ¿Es posible contener una corriente humana cuando el desequilibrio entre dos mundos se mide en siglos de asimetría?
El análisis de las fuerzas de expulsión nos sitúa, finalmente, ante el epicentro geográfico e histórico del fenómeno. En el puesto número 1, México se erige no solo como el principal emisor de migración indocumentada hacia los Estados Unidos en 2026, sino como el eje sobre el cual pivota toda la arquitectura fronteriza del continente. Compartir una demarcación territorial de casi 2.000 millas transforma la vecindad en una interacción tectónica constante. Cientos de miles de ciudadanos mexicanos son interceptados anualmente en una frontera que opera como un gigantesco diafragma económico, absorbiendo y rechazando flujos humanos según las necesidades del mercado laboral del norte. A pesar de los discursos sobre la relocalización industrial y el fortalecimiento del peso mexicano en los mercados financieros, las grietas internas de la estructura social azteca permanecen abiertas. El salario medio en los estados del sur y del Bajío muestra una disparidad de 1 a 5 en comparación con las remuneraciones por trabajos equivalentes en la Unión Americana. Esta brecha líquida vuelve obsoleta cualquier política de disuasión punitiva. Además, el arraigo transgeneracional de la migración ha construido canales de tránsito tan perfeccionados que la ilegalidad se asume como un rito de paso económico para millones de jóvenes en las comunidades rurales y suburbanas. Las consecuencias de este vaciado humano transforman profundamente los territorios de origen, alterando la estructura misma de la sociedad. Observamos una mutación en la demografía de los pueblos emisores, donde la ausencia de la población en edad productiva genera una geografía del abandono. Habitada principalmente por ancianos y niños que dependen de la intermediación financiera del exterior. Aquí ya no sembramos maizales, sembramos casas de cemento que nadie habita, relata Mateo, un agricultor de 56 años del estado de Michoacán, cuyo testimonio describe la desarticulación del tejido comunitario. Mis 3 hijos están en los campos de cultivo de California. Envían dinero para levantar paredes, pero los nietos crecen viendo a sus padres a través de la pantalla de un teléfono. Las remesas sostienen la comida de la semana, pero el pueblo se ha quedado sin jóvenes para levantar las cosechas ni para enterrar a los muertos. Esta transferencia de capital humano no es neutra. Representa un subsidio demográfico invisible que las economías periféricas otorgan al centro desarrollado, el cual se nutre de una mano de obra que no tuvo que educar ni sostener durante su infancia. En el extremo receptor, la inserción de esta masa laboral indocumentada genera una esquizofrenia regulatoria y social. Las industrias agrarias, la infraestructura constructiva y el sector de servicios básicos de las grandes metrópolis norteamericanas colapsarían en un plazo de 72 horas si se aplicaran con rigor absoluto las leyes de expulsión masiva. El sistema económico requiere la vulnerabilidad jurídica del trabajador irregular para mantener deprimidos los costos de producción y asegurar la competitividad global. El migrante indocumentado se convierte así en un espectro económico, indispensable en el proceso productivo, pero proscrito en la esfera de los derechos civiles. Esta dualidad erosiona las bases democráticas del entorno receptor, fundando una sociedad estratificada, donde una subclase laboral carece de voz política y vive bajo la amenaza constante de la deportación. Una espada de Damocles que asegura su docilidad y su silencio ante la explotación laboral. Los escenarios que se proyectan hacia el futuro sugieren que los métodos tradicionales de contención física, muros de hormigón, sensores térmicos y patrullajes biométricos, están destinados al fracaso estructural si no se modifican las asimetrías de origen. En un horizonte marcado por la automatización industrial y las crisis climáticas que afectarán de manera prioritaria a las economías agrarias del sur, los flujos humanos adoptarán formas cada vez más atomizadas y difíciles de fiscalizar. Las corporaciones tecnológicas y los gobiernos del norte avanzan hacia la implementación de fronteras digitales y sistemas de visados electrónicos preaprobados que intentan seleccionar el capital humano de manera quirúrgica. Pero este filtrado tecnológico solo incrementará el valor del mercado clandestino de tránsito.
enriqueciendo a las organizaciones transnacionales de contrabando humano que ya operan con ingresos similares a los de las corporaciones multinacionales medianas. El fenómeno de la migración indocumentada en 2026 nos sitúa ante una lección universal cucú, o trasciende la coyuntura geopolítica americana. Los seres humanos no emigran por una simple elección de consumo, sino cuando el horizonte de su tierra nativa se estrecha hasta cancelar el derecho a la permanencia digna. La decisión de abandonar todo lo conocido para perseguir un futuro difuso es el indicador definitivo del colapso de un contrato social global que ha concentrado la seguridad y la opulencia en islas geográficas protegidas por la ley. Mientras la riqueza circule libremente por las redes de fibra óptica transionales y las mercancías crucen las aduanas, con el amparo de los tratados de libre comercio, los cuerpos de quienes las producen intentarán seguir ese mismo rumbo, demostrando que la gravedad económica es siempre más poderosa que los decretos de los estados.